Familia Inmunotech, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy es lunes 21 de octubre y yo les tengo que confesar que vuelvo a mis primeros Zooms, que en esos momentos se llamaban webinars. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y recuerdo, y lo decía siempre, que me perfumaba antes de iniciar, como pensando que esto que tenemos entre nosotros es interactivo y ustedes van a hacer el rascahuele. Y digo, ¿qué tal? Que sucede un día. Así que aquí me tienen recién perfumada. Es un acto, no sé, inmediato. Oh, ya va a empezar. Y me perfumo y se los tengo que confesar porque me da mucha risa. Después digo, ¿por qué hacemos esas cosas? No lo sé, pero es muy interactivo. Bienvenidos sean todos a esta herramienta llamada Pláticas con Platinos. Hoy nuestra tercera o cuarta emisión, si lo vemos desde nuestro CEO Mauricio Domenzain, donde, por cierto, he de comentar que había cientos y cientos de personas conectadas. Y si bien a mí me agradó mucho ver esa audiencia, gracias a quien dice que rico hueles, qué lindos. Bueno, eso espero que se destile hasta donde ustedes se encuentran. Si bien me ha encantado ver esa concurrencia, tantas personas conectadas porque estaba nuestro CEO, todos queremos verlo, también les quiero pedir que reparemos en quiénes son los pilares de Inmunotech, los que han hecho que hoy tantas y tantas familias, cuando digo tantas, me refiero a miles, no a centenas, a miles de familias conozcan, sepan, tengan no solo el Inmunocal en sus manos, sino un proyecto de vida y vidas transformadas y navidades recuperadas y familias recuperadas también gracias a esta unión, gracias a que les une ya un proyecto, gracias a que hay sustento en casa. Y no lo digo como si fuera algo fatuo, es muy importante que haya sustento en casa. Por lo tanto, mi invitación es con todo mi amor a que se sigan conectando a este que cada lunes va a ser como una huella dactilar, completamente distinto, único y lleno de aprendizajes y lleno de enseñanzas. Así que les exhorto amorosamente a que le digan a sus equipos, a las personas que todavía no están con nosotros, a que se conecten, a que platiquen con nosotros y a que se tomen un rico café matinal. Matinal o vespertino si están en Europa. Bueno, pues los recibo con mucho cariño y no sé si con el mismo, porque tengo que decir que hoy tengo un especial cariño por nuestra invitada de honor, una odontóloga maravillosa a la que quiero mucho, que es, ustedes ubican el término, ahora que vivo en Estados Unidos, déjenme decirles, easy going. Es que no tenemos una traducción exacta, pero ayúdenme en el chat del Zoom, ¿qué podemos decir? Easy going, una persona fácil de llevar, una persona completamente relajada, buena, amorosa, con un sí por delante, que se abre siempre a la posibilidad, nunca a la limitación y que siempre tiene una sonrisa para regalarnos. Cool, me dicen. Bueno, también puede ser cool, pero también es un término anglosajón, pero es una persona fácil de llevar, que la queremos fácil. La doctora Soraya Aguiar, a quien tengo el gusto de poderle decir mi amiga, ante todo, y luego mi compañera en esta aventura. ¡Uy! ¡Hola! Tienes tu micrófono, yo creo, ahí. Nos estás privando de lo que nos quieres contar. No, no, ahí me Allí, escuchan. Listo. perfectamente. ¿Cómo Así estás? que feliz de estar aquí. Gracias por esta presentación tan linda que realmente habla de ti, porque como dice nuestra Platino Rosofelia, somos espejos y nos reflejamos en los demás. Qué bonita eres. Siempre tienes algo bueno que decir. Y yo he de comentar esto, Soraya, y toda la familia que se está conectando y que estoy segura que también están viéndonos a través de la plataforma de Facebook y de YouTube. Y agradeciendo siempre a Néstor Riva, que a él no le gusta, pero hago la mención porque él hace posible todas estas bellezas y agradeciendo al Espíritu Santo, porque discúlpenme que lo vuelva a mencionar, pero es que él es el CEO de esta herramienta. Él es el que nos dirige. Así que agradecida con él. eh, yo personalmente y se los recomiendo a todos, si gustan del cine, si gustan del teatro, si gustan del arte pictórico o de la escultura, de cualquiera de las bellas artes, me, me permitirán invitarlos a que conozcan la vida de esos autores que tanto admiran. A lo mejor admiramos la Victoria de Samotracia o el David o lo que sea.
indaguen quién es Miguel Ángel, por qué, qué hizo, no solamente cómo hizo el David, sino quién es la persona. Allí empezamos a comprender su obra mucho más. Y esto es lo que hoy sucede contigo, Soraya, porque quizá pocas personas lo saben y yo quiero que lo escuchen, pero si tenemos un ejemplo de retos, ¿qué le van a contar a Soraya? Es que ahora vamos a hablar de eso. De retos, de resiliencia que hoy está tan en boga. Bueno, la voy a tomar como un término adoptado, de salir avante ante todas las adversidades. Bueno, hoy tenemos aquí a la maestra. Mucha gente no lo sabe, pero República Dominicana se hizo y es lo que hoy es gracias a esta mujerona y a personas como ella, que están de pie, erguidas, no les pasó nada, siguen peinadas, no se despeinaron y se quedaron despeinadas y sufriendo, al contrario, y que gracias a ellas ha llegado más y más inmunoteca a muchas familias. Voy a comenzar contigo, mi querida Soraya, porque la gente te debe conocer más a fondo. Desde que eras pequeñita, ¿en qué ciudad naces y eres qué miembro de cuántos hermanos? Cuéntanos. Claro que sí. Eh, Soy el primero de 5 hermanos, de 5 hijos de mi madre. Sí, Una campeona, una guerrera, ¿verdad? Que supo tener y criar a esos cinco fierecillas en del primer matrimonio de mi papá. ok, Pero de ese matrimonio de mi mamá con mi papá, yo soy la única. Luego ellos vuelven, se divorcian. En su primer matrimonio mi papá quedó viudo con sí, mi hermana de 2 años apenas. y Tita. Luego se casa con mi mamá, me tienen a mí y como yo tendría, no sé, unos 4 años, se divorcian. Y luego mi mamá más adelante se volvió a casar y tuvo Joven y bella. a mis 4 hermanos. Entonces es bien cómico porque luego mi papá también se casó, no tuvo hijos con la tercera esposa, pero ella tenía 2 hijas. Entonces recuerdo que en la foto de mi boda, esto era un chiste porque entonces decían, bueno, mira, estos son los hermanos de Soraya. Y esta también, pero entre ellos no son hermanos. Entonces aquellos son hermanos, pero no de esto. Pero qué bonito porque creció la foto familiar, todos bien. En total, si no ponemos si son medios o no medios, ¿cuántos son ustedes todos? Con papá, mamá, con todos. ¿Cuántos Bueno, son? serían 5 hermanos, uno ya fallecido, pero quedan 4 hembras vivas, gracias a Dios, Sí. más mis 2 hermanastras, que son las hijas de la esposa de mi padre. De tu padre. Muy bien, que también las adoptamos porque tienen que salir en la foto como parte sustancial de todos los enlaces de la vida, ¿verdad? Sí, 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 Entonces tú sí. eres en este matrimonio una sola hija. Sí, yo soy la única de ellos dos. Muy bien, y son muchas mujeres por lo que estoy escuchando. Sí, sí, somos más mujeres. El único varón que falleció el año pasado, eh, y todas las demás mujeres. Bueno, equipazo ahí, equipazo femenino, ¿eh? Domina. Oh, perdón, debo añadir que luego que ya estábamos grandes, apareció otro hermano, que no de sangre mía, era hijo de mi padrastro. Ah, Ese muy varón bien. también, sí, tengo que reconocerlo. Ahí es Pero cuando las fotos tienen que irse ensanchando. lo acogimos como que había crecido con nosotros. Claro, me parece buenísimo, porque siguen siendo familia, al final nos vincula algo, ¿no? Y luego hay gente que dices, madre mía, y yo creo que todos coincidimos con esto, que es, hombre, no, ahora que lo pienso, este ni es mi primo y le digo primo desde chiquito y lo amo como tal. Y tenemos así, familia por adopción. No, yo Así tengo es. una prima que toda la vida nos han dicho, ay, ¿y quiénes son los que son sus padres? Porque pasamos todas las Navidades, Años Nuevos, juntos, juntos, juntos desde pequeños. Y luego cuando las dos nos preguntan, ¿quién es el hermano de quién? Ah, pues no, de ahora que es que esa es una hermandad desde pequeños, pero no tenemos lazos sanguíneos, fíjate, y son familia por adopción. Punto, se acabó. Así No hay es, así es. y cuando eras pequeña, cuando dices fierecilla,
¿Es real? ¿Eras fierecilla? Porque tú eres un amor, una dulzura. La verdad es difícil creerte que fueras una fierecilla, pero ¿qué eras? ¿Traviesona, pasiva, más activa, rebeldona? Bueno, éramos fierecillas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Niños traviesos, nos Sanos, encantaba, ¿eh? sanos. Sí, 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 completamente. Libres también, porque obviamente no sé cómo sucede allá, pero antes los niños jugábamos en la calle y conocíamos a todos los vecinos y andábamos en grupo, ¿verdad? Y nos íbamos de un barrio, como se le llama aquí, o sea, Sí. a otro y hacíamos amigos. Ya yo eso no lo veo en mis sobrinos. Entonces, Metidos, aquí mira, taca, 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 taca. entonces, así es. No, exactamente, y también por la inseguridad. Claro. Ya los niños no juegan en la calle. Entonces, mami siempre estaba en urgencias o me partía yo aquí, que me partí varias veces, o mi hermano la cabeza, otros hermanos también aquí. Bueno, ya tú sabes. Pero, pero fue una niñez divertida y tengo muy bonitos recuerdos. Ay, me hiciste recordar del mertiolate. ¿Te acuerdas cuánto usábamos del mertiolate? No, 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 no. Y te ponían y hasta tenía como una rejita con lo que se colocaba el mertiolate, una rejilla de plástico. Pero lo usábamos mucho porque significa que éramos muy activos con la patineta, con la avalancha, con la bicicleta, a pie, jugando bote pateado. A lo mejor no te suena, pero yo me acuerdo y jugaba en mi calle feliz. Sí, 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 así es. Los patines. Bueno, la verdad que fue una época bonita. Muy bonita. Y cuando llega tu adolescencia, tú hablaste de tu mamá como una parte muy importante, por lo que las menciones a veces o nuestro lenguaje corporal dice mucho. Y veo que en tu mamá tienes a dices, una guerrera. Admiras mucho a tu mamá. Sí, 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 mi mamá fue, ya ella Ya no falleció. está. Mami fue un pilar para nosotros, sus hijos, pero también para la familia. Una mujer sumamente trabajadora, entregada, defensora de sus hijos a más no poder. De ella aprendí muchas cosas, entre ellas la honestidad, la, el hablar siempre de frente, Qué bonito. el respetar el dinero ajeno. Mami ocupó cargos muy importantes a nivel de gobierno aquí en el país. Eh, Contraloría, tesorería, porque esa era su área, ella era contadora de profesión. Y ella siempre nos decía, el dinero ajeno no es más que papel en nuestras manos, no Ah, tiene ningún valor. Entonces, la verdad que sí, que la admiro muchísimo. Obviamente, sí, tuvimos diferencias, ¿verdad? Cuando uno está claro. creciendo, que quiere salir y no te dejan, pero gracias a ella y gracias a esa forma de ser, crecimos sin que nos pasara nada, gracias a Dios. Nos hicimos todos profesionales y tenemos vidas que podríamos decir exitosas, en el sentido de que buenas familias, sanos mentalmente, Gracias a nos Dios. dio nuestras pelas, no sé si allá se llaman así, un buen correazo, un chancletazo. Decíamos que mami tenía una, ¿saben lo que es chancleta? Sí, que Sí, son esas claro. de, ok, Fácil de una, quitar para llegar rápido. sí, y la de ella doblaba los pasillos. Pero bueno, hoy mirando hacia atrás, ya con la conciencia de la adultez, ¿verdad? Nos damos cuenta que fue lo mejor, porque no lo descarrilamos ninguno. No, si era el mejor psicólogo, la chancla, chancla de Ciudad de México, o sea que, y además, que yo sepa, no estamos tan traumados ni tan mal, y sí vimos la chancla, yo mira, yo oía perdón que estoy hablando de mí, pero el rechinar del cajón como de una cuchara, que nunca, nunca surtió efecto la cuchara, pero una cucharita de palo por si las dudas, entonces nada más se oía el rechinar del cajón y yo, ay, ese rechinar, y mira que tengo todavía, gracias a Dios, a mi mamá dulce y maravillosa y que a sus nietos no les pone ni una mano encima, pero cuando éramos más pequeños, los correctivos eran diferentes y lo podemos decir y no es maltrato. El mejor correctivo, dicen por aquí, la chancla. Es que era así, la chancla. Y ya vemos a Manolito, el de Mafalda, que también la chancla, este sí le surtió más el pobre, le surtieron más duro. Bueno, pero esa madre que también chancleaba, también amaba y era de achuchón, de apapacho.
Sí, 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 ella me inculcó el amor por la lectura. Bueno, aquí está su legado aquí atrás, ¿verdad? Soy una librohólica, como me hago me llamar yo encanta. misma. Y recuerdo ella me llevaba a la biblioteca de aquí de Santo Domingo, que fue donde nací, que ahorita me preguntaste. Sí. Aquí nací, me crié y siempre íbamos a la biblioteca. Entonces ella tenía un libro para ella y un libro para mí. Y así nació el amor por la lectura. Qué bonito. El amor por la lectura debía ser algo inherente al ser humano. No lo hemos logrado, menos en estos tiempos de pantallas. Menos en estos tiempos. No porque la pantalla no sea buena, también se puede leer. Alguien me va a rebatir. Mone, no seas obsoleta, se puede leer a través de pantallas. Pero a mí me van a perdonar. Pero la delicia de hojear un libro. ¿Vieron? Y el salivazo, ¿eh? El salivazo, porque ese no. Y luego de doblar y de poner el separador y de hacer tus notas y de hacer, es que es una maravilla. Y de entrar en un buen libro en donde te lleva y tu imaginación es la que va creando a todos, bueno, porque a mí me gusta la novela, pero los personajes o la historia o lo que a ti te guste. En particular, qué gusto, qué temas, qué tópicos lees? ¿Qué te gusta más? Mira, me gustan mucho los libros de crecimiento personal. Soy una apasionada del crecimiento y desarrollo personal. Recuerdo que más joven, niña, inicio de mi adolescencia, pues leía mucho a Agatha Christie. A mi mamá Me le encanta. encanta. Sí, mami le encantaba bueno, cogí su amor por esa línea. Pero luego ya en la adolescencia conocí los libros de autoayuda y liderazgo y la verdad que eso se volvió mi pasión de vida. ¿Y Me gusta eso mucho tiene también. influencia? ¿Eso tiene ¿Perdón? influencia para ti hoy? ¿Tiene influencia para haber tomado la decisión? Por supuesto, eso me hizo una persona diferente. Y uno de los libros que a mí más me impactó, lo tengo justamente aquí, que lo acabo de comprar para regalárselo a mi sobrino y se los voy a ir regalando a todos el día de su cumpleaños, que es Tus zonas erróneas, Ah, de Wayne Wayne Dyer. Dyer. Lo leí por primera vez antes de los 20, me parece. Y la verdad que me transformó la vida. Me transformó la vida. Y ha sido un antes y un después el yo conectarme con esa corriente de lectura y conocimientos. Porque, Mone, no venimos con un manual. Aprendemos de lo que vamos viviendo, ¿verdad? Nuestros padres nos dieron lo mejor que ellos tenían, pero hay Claro. que entender que no tenían el acceso al conocimiento que tenemos nosotros hoy. Por eso siempre cuando estoy conversando con alguien que se queja de los padres, digo, mira, te dieron lo mejor, te criaron como ellos pensaron que debían hacerlo, Pero, porque era claro. lo que tenían. Y hasta Entonces, que te vuelves padre, lo comprendes. Y dices, caray, es que no encuentro dónde está el ABC cuando mi hijo me sale con ciertas respuestas o cosas que digo, "Trrr", recalculando como GPS y digo, pues claro, y le contestaré una tontería, seguramente a veces y reaccionaré mal. Te interrumpí, perdóname, pero es que es así. Hasta que eres padre dices, ay, no, pues mis papás hicieron lo que, y cuando estás haciendo tanto y ellos no lo ven, ah, no, mis papás, mis respetos, porque era lo que ellos podían, lo que sus recursos le daban, no nada más económicos, sino culturales, el entorno, lo que ellos tenían de acceso a información, lo que ellos recibieron de sus padres. claro, exactamente. Hubo algo que yo leí una vez en un libro de Louise Hay que ella decía, Uh, somos víctimas de víctimas, porque siempre como que se tiende a culpar a los padres de todo lo que nos pasa, pero bueno, está te bien, como dices, acomoda, ¿eh? te acomoda la victimez también, sin darte cuenta. Claro, claro, claro. Y siempre digo, podemos haber sido víctimas de X cosa cuando éramos niños, pero si seguimos siendo víctimas el día de hoy es responsabilidad de nosotros, porque ya tenemos muchos recursos para salir de ahí. Tienes tanta razón como que te diría que los plas anteriores, en donde hemos tenido el gusto de estar con tus compañeros y amigos, Margarita García y Marco Navarro, nos lo han demostrado. Podrían haberse quedado en determinada circunstancia y precisamente dicha circunstancia fue su plataforma, fue su catapulta para ser lo que hoy son. Ellos decidieron que así fuera, no quedarse ahí estancados. Ahora que mencionas a Louise Hay, ojalá que la gente lea
Bueno, yo recuerdo la enfermedad como camino, que es uno de los tantos, y que merece la alegría que la lean. Perdón, es que lo que vas diciendo, ojalá que las personas que nos están escuchando lo anoten, porque, porque das autores maravillosos y títulos que han marcado mucho para ti, por lo que estoy viendo. Y eso te ha hecho que comprendas. Me voy a saltar un poco hablando de las redes, pero no quiero ir por ahí porque, como sabes, esta es una plática, pero te ha permitido desde antes de ser networker y a la postre ser mayormente empática con los negocios que son de personas a personas, te permite ir más a fondo, no desesperarte emocionalmente, tener un comportamiento más estable, porque eres una persona muy estable, Soraya, las cosas como son. El otro día hablaba con Alberto Bock de ti y coincidíamos en lo que te queremos. Y esa estabilidad tuya tiene que venir de algún sitio. Pero ¿te han ayudado esos libros, esa lectura? Por supuesto, Moni, porque es que nacemos como un libro en blanco. Entonces, vamos llenando nuestra mente con las vivencias, con lo que nos dicen nuestros padres en la escuela, con lo que nos dicen las personas de nuestro entorno. Y eso somos como esponjitas, eso es lo que absorbemos, a menos que nosotros decidamos crecer intencionalmente, nos vamos a quedar ahí y damos como bueno y válido todo lo que nosotros pensamos. Y no es así. Mira, yo me estoy leyendo un libro ahora que se llama, te lo voy a decir, es sobre no invalidar a las personas. Y ese libro me ha roto muchísimos esquemas. Es que a veces estoy leyendo varios al mismo tiempo como que se me Anotar. trastornan los títulos. Mires, ay, se me fue. ¿Cómo ir, escuchar y validar? De verdad que se los recomiendo a todos. ¿Cómo ir, escuchar y validar este que está aquí? Ay, que se me va. ¿Cómo oír, escuchar y validar? Sí, de Patrick King. Yo lo tengo aquí en el Kindle porque ya me he acostumbrado, porque si no, los libros me van a sacar de la casa, Claro. ¿verdad? Por falta de espacio. Nada más acuérdate de no ensalivar tu móvil con lo que te acabo de... Ah, no, que no. Te estoy vacilando. Oye, Clau Jaramillo me hace notar que yo dije la enfermedad como camino. No, tú puedes sanar tu vida, por supuesto. De Puede Luis estar Hay, a tu vida, perdón. sí. Claro, Pero que claro. ella tiene muchos libros. Ese yo creo que fue el primero que yo leí de ella. Tú puedes sanar tu vida. Y es impresionante. Y alguien puso ahí en el chat, lo vi así rápido, que decía que a partir de esa, lo voy a parafrasear, a partir de esa experiencia, ¿verdad? Que quizás te convirtió en víctima, tú puedes elegir o te quedas ahí o sales de eso y haces de eso tu propósito de vida. Y yo soy una fiel creyente de que todo lo que nos pasa tiene un propósito y un propósito para bien. Y Siempre. precisamente este próximo jueves invité a una amiga, yo tengo una pequeña comunidad de liderazgo de mujeres hasta ahora, pero creo que voy a tener que abrirla porque tengo muchos hombres diciéndome, yo quiero Sí, ser yo apoyo. coach. Entonces, invité a una amiga, que ella es autora de un libro que se llama Autoestima, del dolor a la libertad, del sufrimiento a la libertad. Y la invité porque yo asistí a la charla que ella dio y fue, de verdad, yo estaba así todo el tiempo. Yo la conozco hace tiempo, pero no había escuchado bien su historia y esto que estás haciendo se conecta muchísimo con eso, la importancia de conocer la historia de las personas. Y justamente ella ha hecho de todos los sufrimientos de su vida cuando era una niña, ese ha sido su propósito de vida. Ella ahora tiene una comunidad que ayuda a mujeres maltratadas, no solamente por las parejas, sino también que han sufrido abuso de muchos tipos. Escribió su libro y todo es a partir de lo que le tocó vivir. Él se pudo haber quedado como una víctima, lamentándose. Sin embargo, ha hecho de eso su propósito. Y eso es algo que no solo admiro, sino que me parece que están capitalizando lo que Dios, en mi caso, y lo que cada quien quiera, tenía para esa persona. Es ver el bien mayor detrás del aparente mal. Es algo que no, es fuerte, ¿no? Y a lo mejor entramos en mucha materia, pero que hasta podría ser un regalo. Y hay gente que va a decir, ¿qué va, Mone? Que no es un regalo. No sé, voy a decir a alguna persona que no tiene una pierna. No, no es ningún regalo, es una falta de pierna. A saber.
a saber, y yo no estoy por allí queriendo ser empática de algo que no comprendo, gracias a Dios, porque tengo las dos, pero a saber qué plan divino existe para fortalecer el resto del cuerpo, del alma, de la mente y dar y ponernos al servicio de los demás. Para mucha gente que lo ha sabido Poderoso. ver, es regalo. Sí, sí, Soraya, me encanta que me cuentes esto. ¿Y eres lectora desde niña, desde adolescente? ¿Leías, leías? Desde pequeñita, te digo, mi mamá desde 5 años, me imagino que desde que empecé a leer, quizás antes, bueno, ya no tengo recuerdos para atrás, pero ella me leía cuentos a mí, ¿verdad? Entonces yo aprendo a leer y ella me llevaba a la biblioteca, Ay, qué libros bueno. de niños, quizás con las letras de este tamaño, ¿verdad? Pero desde pequeñita. Y date cuenta, sí estaría bien pequeña, porque mi hermano nació 6 años después que yo. Entonces, en ese tiempo que íbamos a la biblioteca, usualmente éramos ella y yo. Ay, estar en una comunión. Eso les permitía incluso su espacio de complicidad. Sí, 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 sí. Claro. Me encanta y me imagino que ella tendría su propio tipo de lectura o también te contagió Agatha Christie, te contagió, no sé si qué más leyeras, pero bueno, Hitchcock, no sé, qué cosas te ponía, o era similar, o ella leía también cosas de contabilidad, no. Mi niñez, ella leería libros de su preferencia, ¿verdad? Yo sí sé ya cuando fui creciendo un poco más que lo de Agatha Christie fue por ella, porque ella siempre las compraba, esas novelitas así detectivescas, y bueno, por ahí yo comencé con ese tipo de lectura que me abrió mucho mi horizonte, porque comencé a ser más, a tener un pensamiento más lógico, a analizar que si las pistas, porque las personas podrían decir, ah, una novela detectivesca. Todo te enseña. Eso me enseñó a ser más analítica cuando leía. Y la verdad que ella también era mucho de crecimiento personal. Me imagino que también por ahí fue que yo en- eh, cogí esa corriente. La verdad que mami era una mujer sumamente interesante. Le encantaban leer mitología. A mí eso me apasionó también en un momento de mi vida. Eh, yo creo que los padres son grandes ejemplos para sus hijos y por eso es una responsabilidad tan grande porque no es tanto lo que se les dice a los hijos que ellos deben hacer, es lo que nosotros vemos, lo que ellos hacen, Cien por lo que ciento. nos va a marcar. Por supuesto. El, decía por allí Carlos Parra en algún momento, ¿no? Nos mostraba una imagen, no sé si te acuerdas, de una banca con un niño leyendo y la madre leyendo, y una madre con el móvil y el hijo con el móvil. Entonces la madre del móvil decía, pero ¿cómo es posible que este niño lea tanto? No sé qué es, ¿por qué será? Era una cosa así, pero claro, madre leyendo, hijo leyendo, porque es sencillamente lo que veo en casa. Madre con Claro. el móvil, niño con el móvil, no había más. O sea que te felicito esa parte. Me vas respondiendo muchas cosas que aluden a tu linda persona y te agradezco muchísimo. Y espero que las personas que están hoy conectadas estén tomando notas porque no necesariamente tienen que leer a Agatha Christie, Oscar Wilde, lo que cada uno quiera. Simplemente el solo hábito de leer hace que veamos en ti resultados y efectos porque también nos dices, y libros de autoayuda, que muchas veces personas como yo, que luego digo, ay, estoy harta de los coaches y tómenmelo a bien. Si hay personas que están conectadas y son coaches, no se enojen. No me refiero a un coach en específico, me refiero al exacerbado coaching que todo mundo hace y que a veces digo, ¿y la congruencia de dicho coach dónde queda? ¿No? Hay que tener cuidado ahí con que todo mundo pueda ser coach. Así que, como dice Witter, el buen ejemplo educa y coincido plenamente. Te quiero preguntar esto. Tú llegas a la juventud y te casas, encuentras primero tu carrera, te apasiona tema de salud. ¿Cómo es este encuentro con tu hoy esposo? Bueno, eh, yo estudié, antes de casarme, estudié publicidad. Ah, hey. Y estudié publicidad y mercadeo y siempre me acuerdo de mi mamá. Perdón que la voy a mencionar mucho, pero es que ella, Claro, claro, es un pilar. mami siempre decía, el saber no ocupa lugar y todo lo que aprendemos en algún momento nos va a servir.
Entonces luego me caso con otra persona. Elvis es mi segundo matrimonio. Y me fui a vivir a Venezuela, porque mi esposo era venezolano. Y Ah, esa fue muy buena experiencia, la verdad, un hombre maravilloso. Éramos muy jóvenes los dos, pero luego yo no quise vivir allá. Volvimos para acá y su papá falleció en un accidente. Él era el único varón, tenía muchas propiedades, él tenía que hacerse cargo y yo no me quise ir de nuevo. Y así nos separamos. Entonces luego me reencontré con Elvis, que estudiamos en el mismo colegio. ay, qué bonito. Y sí, entonces años más tarde, y bueno, aquí estamos eh, juntos hace 20 años ya. No, sí, casi 20 años. Y ha sido de verdad una relación maravillosa porque Elvis es un hombre que me apoya en todo. O sea, yo digo, voy por aquí y él dice, bueno, mija, ven, ven, Ah, vamos, yo te apoyo. Siempre he dicho, él es brisa bajo mis alas. ay, qué Y hermosa frase. sí, la verdad que ha sido una gran pareja para mí. Y tú te reencuentras con él, te casas y haces la carrera o haces la carrera de odontóloga y luego te No, casas no, como. no. Luego que yo regresé, entonces me puse a estudiar odontología. Un cambio del cielo a la tierra, ¿verdad? Pero yo quería estudiar algo donde yo no tuviera que ser empleada. Yo quería ser independiente, quería manejar mi tiempo, quería ser dueña de mi vida y de mi destino. La verdad que no fue así, porque entonces mi jefe eran los pacientes y me pasaba el día entero trabajando, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Y de hecho, esa fue una de las causas por las que yo entré en Inmunotech, porque trabajaba tanto que me enfermé. Yo tenía mi consultorio, tenía un trabajo en seguro social, además tenía un negocio de accesorios, porque en un momento dado en que la cosa se me puso un poco difícil, estando yo soltera, se pusieron aquí muy de moda los accesorios y bueno, yo puse a vender accesorios que hacía una amiga. Entonces me fue muy bien y pasó que la gente me pedía cosas, yo le decía a ella, hazme esto, así, ella como que no nos entendíamos muy bien y dije, no, espera, yo me voy a hacer diseñadora, me fui a Altos de Chabón, me hice diseñadora de accesorios, comenzó en parte un poco como hobby, cuando vine a ver tenía un negocio montado que vendía aquí, inclusive personas de fuera, trabajaba Wow. mucho el ámbar y el larimar y también semipreciosas en oro y plata. Me encantaba. O sea, es que se da mucho en los odontólogos, porque como tenemos mucha destreza manual, Sí, pues entonces muchos odontólogos también hacen artesanías de diferentes clases. qué curioso, qué bonito. Sí, y el negocio creció muchísimo, entonces yo tenía como un taller que también tenía un showroom y yo me pasaba entre los tres lugares trabajando y bueno, ya el cuerpo pasó factura. Sí, del estrés, de todo lo que demandaba. Tenías además turismo, porque vives en una tierra ciertamente de turismo, donde me imagino que la gente compraba o además surtías a tiendas. Tú eras más la mayorista y tú surtías a diferentes boutiques. No era tanto como mayorista porque yo hacía piezas únicas. Ay, qué Sea, bonito. no hacía producción así en En serie. serie. Ujú. Eran piezas únicas, pero las hacía yo. Entonces era trabajado. Uf, Y sí, la verdad, no tenía tiempo para ir a la casa de almorzar, descansaba poco. Encima de eso, era miembro de la asociación, de la directiva de la Asociación de Odontológica Dominicana, miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias de aquí de República Dominicana. O sea, ya te imaginarás que no tenía tiempo ni para respirar. Pero feliz porque me gusta sacarle jugo a la vida, Moni. Me se gusta nota. disfrutar el tiempo, hacer cosas, conocer gente.
Y, Leer pero pues, libros. libros, sí, sí, sí. Estar con la familia. Claro, pero te das cuenta que pasa factura por el exceso de horas y porque ahí empieza, sin problema seguramente, pero a cojear la familia, que te extrañan, que no los ves tan seguido, que no almuerzas, porque la comida no es la comida per se, es lo que contextualiza, es lo que encierra el comer con los nuestros, el comer calmos, disfrutando. Exacto, exactamente. Aparte que cuando uno come en la calle, usualmente es comida rápida. A veces, entre un trabajo y otro, me paraba en un Burger King, compraba lo que iba a comer y en el camino me lo iba comiendo. Entonces, imagínate, No, no es vida. Pero hasta que uno va entendiendo y aprendiendo, se da cuenta, uno cree que eso es normal. O sea, yo estaba feliz con todo y eso yo estaba feliz porque me sentía productiva, me cierto. sentía que estaba haciendo las cosas que me gustaban. Pero obviamente Inmunoteca ha sido un antes y un después, porque Claro. tengo todo lo que me gusta, pero con un estilo de vida más relajado, que no es que no se trabaje, sí se trabaja, Oh, no. pero con un ritmo diferente. Claro. Entonces, dijiste algo bien importante, el conectar con la familia. Elvis, por ejemplo, salíamos los dos muy temprano en la mañana a trabajar, él es ingeniero industrial. Yo me iba a todos, todos mis trabajos, regresábamos en la noche, los dos cansados. Y no es que el matrimonio estaba mal, pero no habían como tantos puntos en común, ¿verdad? Claro. Pero ahora, luego de Inmunotech, que él también se ha involucrado, aunque él sigue con sus empresas, ya yo sí soy solamente Inmunotech hace varios años, pero ya tenemos más cosas en común, viajamos juntos, eh, más tiempo para compartir. Yo desde la pandemia estoy trabajando desde la casa, me hice esta oficina aquí, aunque tengo otro local donde tengo una oficina, pero prácticamente no lo utilizo porque lo hago todo desde mi casa. Cuando él llega a almorzar, entonces yo paro de trabajar, almorzamos juntos, que era algo que antes no hacíamos. Y viene ya una conversación o silencios, pero juntos. Y entonces ya convergen muchos puntos. ¿Cómo llega Inmunoteca a tu vida? Tú estás de odontóloga, luego estás haciendo todo esto. Tenías tres cosas al mismo tiempo y pertenecías a la asociación y estabas con esto. Y el Burger King, perdón, ya dijimos la marca. Y córrele para allá y córrele para acá. Y tienes razón, no reparamos en que eso no está bien, porque para nosotros es normal y como estamos felices porque, ay, mientras más actividades me pongan, más reto, más puedo, más, que hay que tener cuidado ahí porque hasta puede haber un poco de denme más, porque puedo con más. Ojo, y hasta como dices tú, hasta que el cuerpo dice, tengo que hablar contigo, ya que no lo has comprendido de otra manera, te voy a parar físicamente, te tengo que parar, te tengo que mandar a veces al sillón o a una cama o a que bajes, ¿no? Y a lo mejor bajas sus defensas, pero en aras de el bien. ¿Qué pasa ahí? Viene un parteaguas porque dices, el cuerpo cobró factura. Hay un parteaguas específico que hace que de pronto mires Inmunotech y la siguiente pregunta es, ¿y cómo te enteras? ¿Cómo llega Inmunotech para ti? No, yo estaba atravesando un reto de salud, fue Ajá. a principios del 2011, donde unos miomas que yo tenía, como tienen muchas mujeres, ¿verdad? Que son una especie de tumores en el útero, a raíz de ese proceso de oxidación celular que tanto hablamos aquí en Inmunotech, comenzaron a crecer descontroladamente. Mm, Porque es que nuestro cuerpo es como un carro. Si no le dan, si al carro tú no le echas aceite adecuado y gasolina adecuada y le das su mantenimiento, el carro se te va a dañar. por supuesto. Lo triste es que a veces nos ocupamos más de nuestros carros y, por ejemplo, en mi caso, del sillón odontológico, de tener los mejores materiales, los mejores equipos, de darle su mantenimiento, que de lo que me ocupaba de mí. Mira, yo recuerdo, y hago un paréntesis aquí, pero está relacionado, haber llegado una vez al consultorio. Yo trabajaba en una clínica donde eran solo odontólogos y llego y siempre yo saludaba a los demás y entro a donde el dueño de la clínica, odontólogo también, y lo encuentro trabajando con un paciente y su asistente con una bolsa de hielo en la cabeza de él. Se le estaba reventando la cabeza del dolor, pero él no paraba y tenía la sala llena de pacientes. En ese momento yo le digo, no, no, espérate, párate, se acabó. Termina ahí y nos vamos para la clínica.
Y cuando me lo llevé tenía la presión en 18, Dios santo. a punto de que quizás le diera un infarto trabajando. Entonces así vivimos muchas veces las personas, sobre todo cuando somos profesionales independientes, ¿verdad? Que si no trabajamos, no facturamos. Cuando se me presenta a mí la situación de salud, ya finalmente, ya entonces la doctora y todo el tiempo, porque yo siempre lo postergaba porque no tenía tiempo. Sí. Ella me dice, no, hay que hacerte una histerectomía de emergencia, lo tuyo es de urgencia. Ya yo no estaba yendo prácticamente al consultorio porque tenía mucho dolor, mucho sangrado, me sentía muy mal, sin energía. En medio de todo eso, una persona con la que yo estaba haciendo un curso de desarrollo personal, porque para eso sí me sentía bien, además era online, eh, me habló de Inmunotech como negocio. Obviamente no me interesó, Mone, yo nunca había estado en redes, de hecho tenía un concepto un poco errado, bastante errado, pero no lo sabía. Y dije, no, pero en mi mente, pero por respeto a él, porque es una persona que aprecio muchísimo y respeto, vi la información y cuando me encontré con el inmunocal, yo dije, ah, pero esto me puede ayudar a mí. Se lo llevé a mi ginecóloga, me dijo que no perdiera tiempo, que lo mío era ya quirúrgico, pero yo comencé a investigar y en ese momento, mientras más investigaba, más me gustaba lo que veía. Y de hecho, profesional de salud, un poco escéptica, ¿verdad? Entonces me fui por lo que había en ese momento de investigación científica, los artículos. Yo dije, mira, yo lo voy a usar. Si no funciona, pues me opero, pero ¿y si funciona? Me registré, aquí no estaba en República Dominicana, me registré por Estados Unidos, llegó mi paquete que ni sabía por dónde me iba a llegar y tuve tan buenos resultados que a los 4 días yo me pude parar de la cama, paró el sangrado, paró el dolor y me enamoré, Mone, me enamoré de lo que Inmunocal había hecho en mí. Y así, pues, me inicio en Empezó este una proyecto. historia. No, yo voy a estar la tarde entera aquí Oye, hablando porque la es que verdad, te voy a tener que decir algo fuertecito y es, volvemos a que detrás de todo aparente mal, a lo mejor esos miomas se presentaron un poco como para decir, para, por acá no es el camino, ¿no? Porque dicen que la enfermedad llega cuando no hay una sincronía en esto, en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que amamos hacer, la vocación, la familia. Es difícil, ¿eh? Es un reto, se dice fácil, pero es un reto. Y a lo mejor estaban ahí como esperando ser erradicados me encanta escuchar eso con el tema del inmunocal y despertar a ti a lo mejor a decir, espérame, esto me encanta, puedo relajarme, yo puedo hacerlo, porque tú eres una máquina, claramente, Soraya, porque si estabas con la joyería, la odontología, y podías con todo eso y te llega un proyecto en el que ahora sí te enfocas y recoges toda esa energía que tienes por todos lados. Y dices, esto me gusta, pero no estaba en República Dominicana, yo sí quiero que te escuchen. No estaba allí, te llegó gracias a que lo pediste por paquetería y bueno, en nombre sea de Dios y te llega a casa. Y luego te estamos perdiendo en audio, espérame. Allí te perdimos. y ahí me Allí. escuchas. Sí, Ok. perfecto. Quiero muy brevemente hacerte esta anécdota rescatando algo que dijiste. Mira, meses antes de yo caer con esa crisis de salud, yo estaba en una policlínica donde yo trabajaba, del Seguro Social, trabajaba como odontóloga. Y ese día salí del consultorio y me recosté en una pared a ver a la fila, y eso quiero que presten atención las personas que están aquí. La fila de los pensionados. Aquí en República Dominicana a los pensionados le dan una tarjeta de débito y por ahí pueden cobrar, pero cada cierto tiempo hacen que vayan presencialmente para saber que siguen vivos, ¿verdad? Y yo recuerdo, como si fuera hoy, quedarme mirando a todas esas personas tan mayores, algunos en silla de ruedas, prácticamente no podían caminar otros, y ahí había médicos, odontólogos, personal de administrativo ya retirados, haciendo una fila debajo del sol. Y yo recuerdo que ese día yo tuve una conversación muy especial con Dios. Yo podría decir que ha sido la más especial. Yo le dije, Señor, muéstrame cuál es mi propósito de vida.
porque sí me gusta la odontología, pero yo nunca, hasta estar en Inmunotech, yo había sentido que yo había encontrado mi propósito. Decía que ese día yo le dije, ¿qué es eso que la gente habla de propósito de vida, de algo que te mueve más allá de lo normal, del deseo de ganar dinero? Yo no me quiero ver como esas personas, después de toda una vida de trabajo, estar pasando trabajo Horas. para ir a buscar un chequecito que a lo mejor lo que le da es para comprar las medicinas, porque la mayoría ahí estaban enfermos. Y Claro. yo te puedo decir, Moni, con seguridad, que Inmunotech fue la respuesta de Dios a esa conversación que yo tuve con él. No hay de otra. Ahora, como nos conoce, ¿verdad? Me lo mandó por una enfermedad. Porque si me hablan de Inmunotech, yo bien no le hago caso, digo que no. A Entonces, eso. mira, estoy enojada. Lo que quiero que la gente que nos está escuchando haga es tener una introspección con ellos mismos y que se vean a futuro. Si con lo que están haciendo hoy van a poder tener una vida y una vejez digna. Porque siempre tenemos el pensamiento mágico de que más adelante las cosas se van a resolver por arte de magia, pero no sucede así. Entonces, Dios nos ha mandado este proyecto como respuesta, en mi caso fue a esa conversación y le doy muchas gracias a Dios. Mi madre dice que muchas veces todavía no le tocamos la puerta cuando él ya nos la está abriendo. Él está listo, está listo. Somos nosotros los que tenemos que estar allí. Y escuchar, porque a veces Ah, oramos, pero estamos orando porque venga la respuesta, pero al mismo tiempo estamos dudando o no escuchamos, porque creemos muchas veces que tiene que venir una respuesta como nosotros creemos que tiene que ser esa respuesta y no. Los propósitos de Dios son un misterio sorprendentes. maravilloso, Así es. impredecible. Tienes toda la razón. Hay una frasecita que un día leí: si de noche lloras por el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Y es más profunda de lo que imaginamos, porque entonces estamos aquí lamentándonos. Está pasando una oportunidad, está pasando una persona, está pasando el amor de nuestra vida, está pasando, pero estamos aquí porque eso creemos y queremos hacer a un Dios chiquito, porque no cabe aquí, no cabe aquí, y es él el que dirige. No sabes cómo me eriza la piel lo que me cuentas, porque si te ha llegado, fíjate, y esto lo reitero, lo acabas de decir tú, pero por quienes estén poniendo atención o apenas se conectan, si te ha llegado Inmunotech de otra forma, hubieras hecho caso omiso. Te Así llega es. por la forma de curiosidad de consumo para atender unos miomas, no tus miomas, no digan mis, ya se fueron, no son Ya tuyos, se fue. los miomas, aquellos, y ahí dices, bueno, meramente por consumo, ni te pasó por la cabeza y después te das cuenta que hay un proyecto, que hay un negocio. Y voy a hacerte una pregunta en donde olvídate si eres sencillita y carismática. Y es gracias a ti que se toma la mira para que República Dominicana sea una sede de red de Inmunotech. Otra vez te tenemos en audio, haz un movimiento, hay algo. Sí. Y es que usas botones y ahora ya no encuentro dónde leer. Obviamente tiene un gran equipo, por supuesto que sí, pero modestia aparte, sí me enfoqué en que esto fuera una realidad. Claro. Y gracias a Dios, bueno, no, yo digo, yo soy un canal, o sea, yo no tengo nada de especial. Dios dijo, bueno, vamos a esta loca, accionada, y la gente que se quedó conmigo, porque comenzamos a crecer impresionantemente a partir de aquel testimonio, ¿verdad? Testimonios espectaculares. Yo no estaba pensando en negocio, es lo primero. La gente me pedía el producto por como me había visto a mí, a mi mamá, que tenía la mano así con artritis, mami la soltó. Entonces la gente comenzaba a pedir y obviamente yo le hablaba a la gente y me lo pedían y yo lo pedía para mí y se lo vendía al costo. Pero cuando me llegó el primer cheque de $50, yo dije, no, espérate,
porque me están pagando. Y ahí me di la oportunidad de ver todo lo del plan de negocios. No entendí muy bien, pero algo que entendí muy bien fue lo del el sistema de apalancamiento, de que yo iba a cobrar por un trabajo siempre, por el trabajo que hice una vez. Y eso me interesó, me llamó la atención, porque como odontóloga yo podía ganar bien, Moni, pero era un dinero que me ganaba, se gastaba y a seguir trabajando y así va a ser mi vida. Y si no había paciente, no había tampoco, no había, que les Claro, no deseamos salud había, bucal. así mismo, así mismo. Por eso, en un momento dado de mi vida, me puse con los accesorios porque los pacientes mermaron. Entonces, ahí me pude ir a otro mejor consultorio y todo lo demás. Pero, ¿cuántos odontólogos, cuántos médicos, cuántos abogados viejitos trabajando, cansados, porque si no trabajan, no viven, no comen? Por supuesto. Entonces, eso me hizo ver de cerca la oportunidad de negocio. Comenzamos a crecer, yo no sabía hacerlo muy bien, dense en cuenta que el que me inscribió a mí tampoco había hecho redes, es un motivador internacional. Comenzamos a crecer a punta de testimonio. Crecimos muchísimo, la República Dominicana comienzan a llegar paquetes y aduanas para y dicen, no, no, espérate. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tantos paquetes que están llegando. Entonces comenzaron a ponernos impuestos carísimos. Por ejemplo, el paquete de inicio, $500 nos costaba y ellos nos ponían $600 de impuestos. O sea, el paquete nos salía en $1,100. Bien. Entonces, ya tú sabes, mucha gente se echó para atrás, se salió y yo tenía algo muy claro. Número uno, yo quería seguir tomándome el Inmunocal de por vida. Claro. Y número dos, yo quería que esto fuera una realidad aquí porque ya me había enamorado del sistema de negocio. Y obviamente de mi Inmunocal, que era como lo máximo en ese momento y era lo único que teníamos, Inmunocal. Ya sí me había enamorado también de la empresa, del grupo de platinos y el corporativo de ese momento, porque yo recuerdo que aún sin saber prácticamente nada de negocios, yo me gané el viaje a Los Cabos de ese año a punta de inscripciones. Después que yo entendí lo del negocio, ahí yo vi que había un viaje, que ya había empezado la calificación y entonces me lo gané para dos. Y me lo gané como plata. Imagínate si yo no sabía nada de negocio, que me lo gané como plata. Me fui yo para ese viaje. Y entonces ahí en el viaje conocí al doctor Ángel Padilla y él me dijo, tú quieres hacer oro, hazte un semillero de platas. Y ahí en el viaje escuché muchos consejos de las personas y bueno, fantástico. Eso fue en el 2011. Ya en el 2012 conocí a Bricia Licari en un evento y Bricia nos acogió. El 2012 que crecimos mucho, en el 2013 estuvimos cerrados prácticamente, el producto no llegaba, hubo un cargamento grandísimo que se perdió en aduana. Inmunotech les reembolsó a todos los consultores, no tenía que hacerlo, ya ellos habían cumplido con enviarlo, pero eso junto con todo lo vivido en el viaje, viendo los valores, el tipo de persona que había, que yo ahí dije, yo quiero ser parte de esto toda mi vida. Ahí se selló mi corazón con Inmunotech, porque yo dije, wow, qué empresa tan responsable. La mayoría de la gente se salió, ya yo era diamante, yo me hice diamante creo que fue en mayo, junio del 2012. Entonces ya en el 13 mi cheque volvió a caer como a $100 mensuales, porque la mayoría ¡Qué se fue. historia! Aparte, comprábamos, miren, comprábamos los productos y la empresa no nos lo mandaba, pero nosotros seguíamos comprando. Y, por ejemplo, en un viaje que yo hice a Nueva York, me lo mandaron allá y yo les traje, a los poquitos que quedaban, les traje sus productos. O sea, fue una experiencia hermosa. Por eso cuando a mí la gente me viene a hablar de, ay, que el producto que se dilató en 4 días en lugar de 2, o que, ay, que me llegó un vasito sin tapita, digo, por favor, ¿cómo tú Gracias. puedes
puedes poner tu sueño, la calidad de vida de tu familia a merced de tonterías. No, 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 no nos podemos dar por vencidos con cosas pequeñas. Los retos siempre van a estar. Y tu carácter es lo que va a hacer que tú te pongas por encima de las circunstancias. Y si no lo tienes tan fuerte, se va a forjar como tú, que ahora para ti es como, ¿en serio te estás quejando porque viene abierto un sobrecito y se espolvoreó un poco la caja? Digo, porque he oído algunas cosas y digo, ¿en serio se te cae el mundo porque no hay sabor vainilla? ¿Cómo? Siempre buscándole la quinta pata al gato, ¿verdad? Enfocándonos en lo que no hay. Claro. Entonces, en el octubre del 2013, mi esposo y yo viajamos ya voy a hablar rápido porque nos queda poco tiempo. Ay, sí, está Viaja, hermosa la historia. viajamos a Canadá, Ángel y Bricia viajaron también, que recuerdo que en esa época hacían unos barbecues en Canadá. Entonces ahí nos entrevistamos con el presidente de la Charlie empresa, Orr, Charlie Orr. Charlie Orm. Ay, lo amo. Dios lo tenga muy bien y en Ay, salud. Y, y hablamos con él y le pedimos apoyo. Entonces, recuerdo que él me dijo, ¿tú me garantizas que todos los que se fueron van a volver? Y yo le dije, yo no le puedo garantizar eso. Ahora, yo le garantizo que con los pocos que están, vamos a hacer que esto funcione y República Dominicana sea una realidad, si usted nos apoya. Nos apoyó, comenzaron todo el proceso. Si se resolvía una cosa, venían 5 retos más, hasta la Embajada de Canadá se involucró, pero ya en el 2014 nos pusieron unos paquetes más pequeños, sí. menos de $200, y entonces ya esos pasaban, porque aquí todo lo que es menos de 200 puede pasar. Puedo Tipo decir que Inglaterra, tipo Inglaterra un poquito, que tenemos ese mismo plan. Ujú. bueno, y te puedo decir que hasta de contrabandistas nos acusaron. Bueno, fue de verdad, pero Dios siempre estaba por delante de nosotros. Bricia y Ángelo nos pusieron un stock, se hicieron responsables. Fue la empresa, pero ellos se hicieron responsables. Mi esposo y yo lo manejamos por 2 años en mi casa, el stock que fue creciendo, y vivíamos en un apartamento de 135 metros que a veces estaba lleno de paquetes. ¿Y por qué lo hicieron? Porque cuando comenzaron a entrar los paquetes de menos de $200, duraban un mes para llegar. Un mes entre lo que lo mandaban, el envío, más los procesos de aduana, un mes. Y así la gente se inscribía y compraba sus paquetes. Entonces, se te atrasa 4 días el paquete, por favor. Tú eres más grande que eso. ¿Qué le Somos van más grandes que eso. Es más, te voy a proponer algo. Este pla pla se tiene que quedar como en cada casa para que todos los que ya tienen un equipo y comiencen a quejarse, te voy a mandar la última parte del pla pla para que sepas lo que es realmente reto y te dejes de tonterías y de buscar donde no hay. ¿No tienes idea de eso cómo lo admiro? Déjame preguntarte algo más. ¿Tú llegas al platino en qué año? 8. En 18. 2016 es que la empresa piensa, o sea, nos caímos completo en el 13, en el 14, a partir de eso que sucedió, que te acabo de contar, entonces comenzamos de nuevo a crecer, pero también mucha gente, ay, pero que el producto que dura mucho, pero los que veían más allá de eso, pues comenzamos a crecer bastante. En el 2016 ya se registra oficialmente Inmunotech en la República Dominicana y ahí el crecimiento fue mucho mayor. Presten atención, los paquetes costaban $199. Cuando la empresa se registra, pues ya pasan a costar 500 como en los demás mercados. Mucha gente pensó, ay, pero entonces los productos más caros. No, ahí fue que crecimos de verdad. Ahí Y está. en el 2018, entonces Raúl Tufig y yo llegamos en el mismo mes a platino los dos. O sea, quiero mencionar, tú eres offline de Raúl. Sí, 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 sí. Y Raúl y tú llegan en el mismo mes al platino. ¡Qué Así preciosidad! es. Porque además, qué mérito para ti, porque tienes
voy a decir, esta línea de Raúl topadísima porque es un platino y tú además tienes otras líneas trabajando para llegar a tu propio platino. Entonces tú directamente llegas de diamante ejecutivo a platino principal. Y no principal, sí. Qué No belleza, pasé por pero platino. sí, tú no pasaste por platino, nunca no hiciste esa escala y te lo mereces y allí, perdón por lo que voy a decir, gracias a estos miomas que se fueron, tengo que decirlo, pero que llegan a una persona especial. Una vez más, la moraleja siempre es, sí, Inmunotech saca el brillo de las personas, pero si las personas no están dispuestas a abrir nada y que se guardan, no va a haber brillo, por muy bueno que sea Inmunocal, por muy bueno que sea elevar los niveles de glutatión, por precioso que sea nuestro plan de compensaciones, por maravilloso que era Charlie Orr, por maravilloso que es Mauricio Domenzain, no va a pasar nada si no está en cada uno de nosotros dejar que se abra ese brillo que ya Dios nos había dado, nos dio desde el principio y a cada uno nos pone un rally enigmático, Soraya, como para descubrir, no como nosotros creemos, no a nuestra manera, aferrados, ególatras, egocentristas, no. No sabes cuánto agradezco todo esto. Yo me quedo con más ganas de saber más cosas, pero esta parte tiene que ver con, sí lo voy a regresar, con lo que nos cuentas de tu niñez, con la sed por leer, con los retos con los que pasaste también con tu familia, de algún momento en el que ya Elvis y tú como que no hablaban tanto. Fíjate cómo se va entrelazando, porque imagínate una historia plana en un sofá. No, mone, pues llegó el inmunocal, le dije que sí, pues ya, sí, suave, y pues ya me fui haciendo hasta que me hice platino. No, hay que hacer bíceps, es gimnasio. De verdad, como Exacto. dice Sabrina Peña, y te lo voy a reiterar, es espectacular conocerte en primera persona a través del nacimiento de Inmunotech en la República Dominicana. ¿Qué va a decir Sabri con los retos también con Suiza, que un día estoy segura que en el Pla Pla nos lo va a contar? Eres querida, admirada, ojalá leas todo lo que han escrito de ti. Yo lo reitero, lo ratifico y te agradezco además que nunca, fíjate, a lo mejor en algún momento tú lo estuviste, pero yo que recuerde cuando he tenido la dicha de verte en vivo, cuando te veo a través de Zoom, no veo en ti estrés. Estoy viendo tu musculatura, tu postura, no te veo estresada. Además tienes un cutis precioso y yo creo que algo nos está diciendo ese cutis. No hay estrés, no hay un ceño, no hay un rictus, no hay una sonrisa, hay cariño, hay dulzura y gracias porque no te despeinó el vientecito aquel, que fue un ventarrón, si me permites decirlo, fue un ventarrón. Y también agradecer a la familia Licari, por supuesto, su apoyo, el acogerte, el que sé que son tus platinos principales ascendentes, pero el estar ahí, el doctor Ricardo, estoy segura, Charlie y todos los copartícipes, porque eso también es apalancamiento. Eso es, te acogemos, te apoyamos. Y como en los matrimonios, verdaderamente, en las buenas y en las no tan buenas, en las malas. Y Gracias. esto no se puede hacer solo, definitivamente no se puede hacer solo, no lo hice yo sola, esto fue un trabajo de equipo. Así como yo te digo que mi casa estaba llena de paquetes y recuerdo que mi mamá me decía, pero ¿y cómo es posible que uno se va a poner ahora, está contando cajas? Llegaba el cargamento, yo tenía que hacer inventario y todo eso. Sí, pero luego llegaban los líderes, una Joana Álvarez, Raúl Tufí, Iribae, Ana Peguero, salían de su consulta, los que eran médicos, a ir a buscar caja a mi casa para comenzar a repartir. Entonces se quitaban su bata de médico y se ponían su gorra de mensajero a comenzar a repartir. Wow. Entonces, como siempre dice Bricia, vemos la gloria, pero no vemos la historia. Entonces, los retos están ahí para hacerte más fuerte, para pulir tu carácter, para sacar ese diamante que hay dentro de ti, Sí. que es la única forma en que podemos ir subiendo peldaños. Y fíjate, hoy, en pleno 2024, a mí me da pena decir esto, pero no se lo cuentes a nadie, Soraya, pero tenemos tanta tecnología, apps, todo a nuestra mano, que eso evidencia más la flojera, la pereza, la inacción, porque ya no hay forma, se nos acabó. Tú tenías forma de pretextar y no lo hiciste, pero tenías forma. Discúlpame, tenías un inventario de excusas de, a ver, no llega, se fueron, costaba 199, ahora cuesta 500, que fue cuando se enriqueció. Ojo, ¿cómo cambia el chip? Hacia arriba, no hacia abajo. Y entonces, todo esto
Podrías haberte pretextado y haber dicho, pues no, me regreso a mi ámbar y me regreso a mi joyería. Ahora, ¿qué? ¿Qué? Queríamos un Sport, ya tenemos un Sport. Queríamos un booster, ya tenemos un booster. Queríamos un Inmunotech 1000.0 porque cada vez vamos evolucionando más. Sí. Inmunotech Pro, sí. Tenemos Zooms, tenemos todo. Entonces esto va haciendo que los verdaderos resilientes como tú emerjan, pero también los que no se vayan. Y no tengamos miedo por eso, porque a donde vayan traen su maleta personal. Inmunotech lo pone todo, es una mesa. Pero el que se va, pues va a traer su maleta a cualquier proyecto que vaya, ¿no? ¿Puedo decir algo, Moni, respecto a eso? La persona que me trajo se fue. Se fue cuando empezaron todos esos retos. Yo le agradezco infinitamente, él fue el canal de bendición para que yo llegara aquí, pero lamento tanto que haya tomado esa decisión, porque si se hubiese quedado simplemente comprando su inmunocal para su consumo, él tuviera todo este imperio que se ha creado a partir de ahí debajo de él, pero se fue. No decimos nombres, pero ouch. Ahí sí el mertiolate y el curita porque ouch. Es como el de la mina que está por llegar a los diamantes, pero se cansa, se regresa y cuando vende la mina, el que sigue picando se da cuenta que estaba a 30 centímetros de encontrarlos. ¿Cuánto te agradezco esta lección? Te quiero, te admiro más de lo que ya te admiraba. Esta historia es preciosa y te mereces un adagio que siempre daré para cada platino y en tu caso es: la vida es una aventura atrevida o nada en absoluto, dicho por la señorona Helen Keller, que como saben fue una escritora, oradora y activista que a los 19 meses de vida perdió la vista y perdió la audición. Entonces, siendo sorda y siendo ciega, con una incapacidad total, tuvo este bien de darnos tanto y de haber escrito tanto. Fíjense nada más, ¿no? Así que gracias por esto. Gracias, gracias, gracias. Seguramente habrá hoy incomodidades después de este bla bla, pero qué bueno, incomódense, porque si no nos incomodamos, no nos cambiamos de sofá y no nos damos cuenta que estaba viejo y que tenía hoyos y que ya se le estaba saliendo toda la espuma. A cambiar, muchas gracias. Soraya linda, eres un amor. Gracias, gracias, gracias. Te veo pronto si Dios quiere. Con Dios por delante, gracias a ti por la invitación y a todos los que se conectaron. Los amo Eres mucho. un amor. Gracias por todo, ¿eh? Que Dios te dé más, como dice mi mamá. Un beso para todos. Gracias. Hasta muy pronto. Nos vemos el próximo lunes, familia. ¿Con qué lección nos quedamos? Gracias. Gracias a todos los que escribieron en el Zoom. Hasta muy pronto. Bye, bye. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por esta gran motivación, gracias. Motivación, aliciente, inspiración, ejemplo. Bueno, Karina, qué gusto verte. Qué manera de quitarnos Igual, gracias. Gracias, gracias. Sí, lindo, hermoso, muy bien. Muchas gracias y bendiciones. Nos acaban de despelucar, Soraya, con los pretextos. Ya nos despelucó. Ya. Gracias a todos los conectados. Gracias. Gracias, Pepe. Un beso. Hasta pronto, familia. Qué bueno verlos a todos conectados. Nos vemos. Abrazos, Monet. Abrazos. Extraordinaria. Gracias. Hasta muy pronto. Ay, qué bonita. Gracias. Igualmente, un beso. Hasta pronto. Gracias.